Bueno, vamos a leer en Apocalipsis el tema 2. Tema 2. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1. Y de Jesucristo el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos toca la palabra del Señor. Vemos nosotros acá en las Escrituras algo muy importante que nos habla. En primer lugar, nos dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí las Escrituras siempre te van a decir que el único que perdona pecados es el Señor. Está bien, yo sé que el sistema religioso agarra un versículo acá, agarra otro versículo allá, y de eso hace su doctrina, es problema de ellos. Ellos están para matar y destruir, ellos no están para ayudar a nadie. Ahora el apóstol Juan, que es el que recibe esta revelación, nos dice: a Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos, al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Acá lo único que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo. Y acá el único que perdona y da vida a la iglesia es Jesucristo. Nosotros somos los que anunciamos a Jesucristo, y por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere será salvo, el que no será condenado. Pero la vida eterna lo da el Señor Jesucristo. Si se creen tanto que el apóstol Pedro, el primer papa, toda mentira. Todo mentira. Mentira si llega a caer en la casa de la multitud de mentiras. Bueno, si crees en eso, ándate a ver lo que ocurre en Hechos capítulo 10, capítulo 11. ¿Qué es lo que le habla a Pedro? Si la gente se pierde porque se le da la gana, nada más. Porque, bueno, si no tenés confianza en ninguno, perfecto, lee la Escritura. Si la Escritura y el Espíritu Santo es el gran maestro que te enseña. Si es que por Él habéis sido enseñado. Inclusive Él es el que te enseña. Y Él mismo te dice: no llamaréis maestro a nadie. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Punto. ¿Quién te enseñó? Los hombres. Bueno, abrí la boca y te comes todo. Entonces, ¿qué te quejas de los mormones? ¿Qué te quejas de los falsos testigos de Jehová? ¿Qué te quejas de 500? ¿Viste? Una cosa que te enseñen los hombres, otra cosa que te enseñe Dios. Y ahí en Pedro, ¿viste? Bueno, la iglesia, que ya ellos creían que el evangelio era para los judíos nada más. Y ahí vemos que lo reprenden a Pedro, al apóstol Pedro, en Hechos capítulo 11. Bueno, y dice: yo estaba hablando, y mientras que estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, y ahí me acordé lo que dijo el Señor. Juan, el Bautista, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, si Dios le dio el Espíritu Santo, no dice: yo le di, yo soy el primer papa, por eso le di el Espíritu. Esto es una locura, locuras, locuras, por favor. Qué increíble todo esto. Entonces le dice Pedro: bueno, yo estaba hablando la palabra del Señor, si Dios te mandó a hablar la palabra, no la Iglesia Católica, ni mormona, ni los testigos, ni cada uno tiene su grupo. Dios te mandó, vos sos un siervo de Dios, te manda a predicar la palabra de Dios, listo. Los otros son siervos de las instituciones, van a un lugar, abren la boca, se comen todo, y bueno, son empleados de ellos, punto. Así también vas a ver lo que te va a pasar por seguir a los hombres. Entonces Pedro le dice: bueno, yo estaba hablando la palabra del Señor, ellos estaban oyendo y vino el Espíritu Santo sobre todo. También Pedro dice en Hechos 10, bueno, ¿puede alguien impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros, y el apóstol Pedro los mandó a bautizar. No, no bautizan a los bebés, bautiza a la gente que recibió el Espíritu Santo, que son salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Allá en Hechos capítulo 11, como siempre, la iglesia
tiene una visión bastante corta la iglesia, hasta el principio. Ya lo retaron, ¿cómo fueron ustedes? Ya se le estaban colando los otros, lo que yo te estoy enseñando, ¿viste? Ya se le estaba colando todas las ideas del sacerdocio judío. Ya lo retan a Pedro, ¿cómo ustedes fueron? Bla, 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 bla. Pedro, bueno, yo estaba hablando la palabra del Señor, el Señor me dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado, me presentó una visión y me dijo que fuera sin dudar a predicarle a Cornelio. Y yo fui, le prediqué, y yo estaba hablando que él era el que había, nuestro Padre decidido que por él recibieran perdón, ¿viste? Y lo había dicho Cristo y Señor. Estaba hablando de eso como habló en Hechos capítulo 2, ahí no habla de iglesia, ni el que va al templo de la hermosa, ni todas esas idioteces que hablan todo esto, ¿viste? Y bueno, y ahí estaba hablando, dice, y bueno, y Dios le dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y me acordé lo que el Señor había dicho. Juana, la verdad, nos bautizó con agua. Sí, cualquiera te puede bautizar con agua, pero recibir el Espíritu Santo te lo tiene que dar el Señor. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dice. Bueno, y si Dios purificó los corazones de ellos por medio de la fe, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Viste? Ahí tenés un siervo de Dios, ¿viste? Pará, la iglesia del Señor, Él es la cabeza de la iglesia, y tenemos que decir lo que Él dice, y se acabó con tanta macana humana, esta macana humana para ganar humanos, nada más. A los hijos de Dios no le va a meter el dedo a la boca, te lo puedo asegurar. Entonces vemos acá que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. No dice, yo te voy a lavar, sino está en pasado, al que nos lavó de nuestros pecados. Claro, si yo te voy a lavar, entonces, bueno, el sacerdote, tenemos que hacer misa por los muertos. Ya sabe que invocar el nombre de los muertos está prohibido, es culto satánico, es invocar el nombre de gente que ya partió de este mundo. Leer en el Antiguo Testamento está prohibido invocar los nombres de los muertos, ¿viste? Entonces tenemos que invocar, y bueno, y ahí lo sacamos del purgatorio, a ver si lo sacamos del purgatorio y lo metemos en el reino de Dios, ¿viste? Entonces, por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 2, de ninguna manera nos sometimos a ello para que la verdad del Evangelio permaneciera en nosotros. Aquellos que espían nuestra libertad y quieren esclavizarnos. Claro, esclavizarnos significa chao, atado con cadena. Dependés de ellos en esta vida y depende allá también de ellos para que ellos te hagan misa y buen tre, ¿viste? Es un sistema corrupto, eso. Es un tema que Dios lo aborrece, ¿viste? ¿Me entendés cómo es? ¿Por qué? Porque reemplaza a Dios y Dios no se murió, Dios resucitó y está interviniendo, como dice la palabra del Señor. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él es el que da el Espíritu Santo. Y bueno, la invasión de la iglesia introdujeron el sacerdocio judío dentro de la iglesia, aceptando a Cristo, pero no conocen a Cristo. Hablan de Cristo, pero no lo conocen. Si lo conocieran, perdé cuidado. O se van de ahí, o nunca hubieran entrado ahí. Hablan de él, bueno, no te hagas problema, también los sacerdotes judíos hablaban de Jehová y de Jehová. Dios le ha hablado a Moisés y a se referían a Dios, y Jesucristo es Dios manifestado en carne. No tenemos tres dioses, tenemos un Dios manifestado en tres personas, punto. Y a no sabemos quién le ha hablado, punto, ¿me entendés cómo es? Entonces acá nos muestra las escrituras al que nos amó y nos lavó, ya es un hecho, ya es un hecho, ese es el Evangelio, te da por hecho. También el apóstol Pablo dice que estamos sentados con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un hecho, falta el tiempo nada más, pero es un hecho. ¿Por qué te crees que Pablo te dice ausentes en el cuerpo y presente al Señor? No te dice Pablo ausentes del cuerpo, significa que ya esta vestidura, este cuerpo, ha ido al sepulcro, el espíritu partió con el Señor. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. También Pablo dice, más vale o me gustaría no ser desnudado, sino revestido de aquella nuestra habitación espiritual. Es decir, no morir, que significa ser desnudado cuando te quitan el cuerpo, tu espíritu es la misma imagen, parte a la eternidad, sino ser revestido, es decir, sacado de este cuerpo y metido en el cuerpo de resurrección.
Por eso no he hecho rey y sacerdote. Con ese cuerpo no morís nunca más, que es el mismo cuerpo de Jesucristo resucitado. Entonces, acá nosotros lo que tenemos, y lo más importante que tenemos, que Él nos amó y nos lavó. Es un hecho ya. Dios lo da por hecho. No dice aquel que nos amó y vamos a ver si nos saca allá del purgatorio y nos mete en el reino de Dios. Todo eso es una esclavitud. Pero los mismos judíos, cuando Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados, allá en la escena del paralítico, ellos dijeron, blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Entonces aquí lo que tenemos es que ni siquiera respeta al mismo sacerdocio que ellos mismos invadieron, ¿viste? Y aceptaron a Cristo, pero el propósito era esclavizarte y llevarte a la ley de Moisés. El enemigo hace esas cosas. Y fíjate que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y nos hizo. Y Él está hablando acá, cuando estaba acá en la tierra. Escribió esto y lo mandó a las 7 iglesias cuando estaba acá todavía. Pero Él habla del futuro, y ese es el futuro del Hijo de Dios, del creyente. Y nos hizo rey y sacerdote, no, y nos hizo esperar allá en el purgatorio. Tenemos que estar en ese mitad cielo y mitad infierno hasta el día que Él se decida a decir, bueno chicos, entren o vayan para abajo. El purgatorio, no sabés si va a ir para arriba o si va a ir para abajo. Una locura. Solamente el enemigo puede sembrar semejante cosa, pero ellos no le discutan, ellos son los teólogos, han estudiado 20.000 años, esta gente que no sabe la ley maldita es. Así que no se trata de mucha sabiduría humana, acá se trata de revelación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sabe lo que hizo el Señor cuando vino acá? Eso también te lo he enseñado, ¿viste? Eso está en San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El Señor es Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino. ¡Ay, Jehová Dios! ¡Oh, Señor! 24 horas metido en el templo. Ellos son los expertos, esta gente que no sabe la ley maldita es. Y Dios dice a los suyos vino, sí, bla, 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 bla. Pero revelación ninguna. Ahí estaba Simeón, que era un profeta, cuando entró la Virgen María con José, ha circuncidado. Gracias, Señor. Ahora despídeme en paz, porque le había anunciado el Señor que no iba a partir hasta que viera al Santo de Israel. Bien, no va a creer que todo Israel se perdió, pero siempre Dios habla del remanente, un pequeño grupo, ¿viste? Entonces, bueno, ¿qué sucede, viste? Ella no entiende nada, porque no tiene que ver nada la estúpidamente. Tiene que ver la revelación espiritual. Pero te cansa de explicarlo eso, la palabra de Dios. Entonces, disculpame una cosa. ¿A qué te vas a dedicar? ¿A que te enseñen los hombres? Listo, de Cristo desligaste. Tenés que ser más simple, ¿viste? Señor, tú eres el maestro, yo quiero que tú me enseñes. Voy a empezar haciendo palitos, como en el primario. Voy a empezar a deletrear para aprender a leer. Pero no quiero que me enseñe nadie, quiero que me enseñes tú, para eso tú eres el maestro. Punto, y comenzás bien, despacio por supuesto, en el tiempo por supuesto, pero no comiéndote todo lo que los hombres... y si no va a terminar igual que los judíos, y terminás igual que los judíos con esa religión. Persiguiendo a la iglesia, me he cansado de decírtelo. Ahí ves la iglesia, Juan, el apóstol Juan, y se queda asombrado. ¿Por qué se queda asombrado? No porque ve una prostituta, si vos conocés una mujer que trabaja en eso, no te va a quedar asombrado si la ves con alguno por ahí, porque vos sabés que trabaja en eso. Sino con algo muy especial que trabaja en eso. Vos decís, miércoles, esto sí que me equivoqué lindo.
Por eso Juan quedó asombrado con grande asombro. Y el ángel le dice, ¿por qué te asombras? ¿Viste? ¿Me entendés? Y estaba ebria de la sangre de los santos, y ahí estaba casada con él, que se casó hace siglos que se casó con el diablo. Pero ellos no lo saben, ni lo van a saber tampoco si no hay un arrepentimiento genuino. Entonces acá, y nos hizo rey y sacerdote para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, que es el que escribe también y recibe revelación, te dice la palabra del Señor, ¿viste? Voy a leer el versículo 7. Te dice la palabra del Señor. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No limpia de pecado un sacerdote porque te perdone. Eso porque te engancharon a vos, ¿viste? El que limpia de pecado es el Señor Jesucristo. Bueno, ¿y qué haría un siervo de Dios? Y un siervo de Dios te dice que tenés que confesarle los pecados a Él. Mirá lo que te dice el apóstol en el verso 8. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, no vas a creer que pecado es aquel desastre grande que te mandaste. Todos los días tenemos que confesar los pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero, acá viene la parte. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí que te muestra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Te lo dice un apóstol. Bueno, si vos le crees a estos últimos tipos, bueno, por eso la iglesia termina como termina, ¿viste? Soberbia, llena de guita. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y así termina la iglesia, ¿viste? Por eso lo importante que tenemos que ver en este sentido, qué es lo que te dice el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Ya basta, ya, con escuchar a gente que abrió la boca y se comió todo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros, pero, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, el hombre te puede perdonar pecado, en el sentido si vos ofendés a un hombre, suponete. Vamos a poner un ejemplo simple, por supuesto. Viene un vecino y se enoja con vos y te tira un piedrazo y te rompe el vidrio de tu ventana. Pero el otro día el vecino se arrepiente y va y te pide perdón. Y dice, bueno, vecino, perdóneme, yo estuve mal. Y bueno, y va y le compra el vidrio, se lo cambia. Bueno, el otro vecino lo perdona, punto. Pero no tiene capacidad de limpiar. Sí, perdón entre seres humanos, perfecto. Pero adentro, ¿quién limpia? Adentro limpia Dios. Entonces ese vecino se pelea, pasa un mes, se pelea con otro vecino, agarra una piedra y le rompe otra vez de nuevo un vidrio a otro. Es decir, te puede perdonar, pero el hecho no está de que te perdone, sino que quite la influencia del otro en esa maldad. Por eso dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hombre no puede limpiar adentro, no tiene una goma para borrar el hombre. El único que limpia adentro es Jesucristo. Por eso vos necesitas el perdón de Él, no el perdón mío, ni del otro pastor, ni del profeta, ni del evangelista, ni de los 5 ministros que Dios ha puesto. Dios no puso sacerdote, puso ministro. Primero apóstol, segundo profeta. Bueno, hay muchos de la iglesia nuestra que no creen en los profetas. Tienes que acostumbrarte a creer lo que Dios dice, no lo que te dijeron, ¿viste? Porque también en mi iglesia también un montón de barbaridades hay. Ya están como los saduceos, que no creen que hay espíritu, que no creen que alguien le puede hablar, ¿viste? Listo, sí, el mundo espiritual se retiró, mentira. Y menos en estos últimos tiempos. Entonces, acá lo que tenemos que ver, ¿viste? ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Y una de las importancias que vemos, que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, hijitos, estas cosas os he hablado para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado,
abogado tenemos para con el Padre, él intercede, ¿viste? No, el sacerdote intercede. No, déjate joder, ya con toda esa estupidez. Acá el que interfiere es Cristo. Hijito, estas cosas os he hablado para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente de nuestros pecados, sino de todo el mundo. La sangre de Jesucristo sirve para limpiar todos los pecados. Pero siempre te está invocando la palabra, los apóstoles, los profetas, todo el mundo, que en base a Él se perdona el pecado. Y la palabra de Dios te da por hecho de que sos un hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Listo, ya sos hijo de Dios. No, vamos a ver si te salvás. Vamos a ver si salís del purgatorio. Vamos a ver si es que subís al cielo. Todo vamos a ver cuando Dios lo da por hecho. Esa es la fe y esa es la seguridad de los creyentes que han recibido al Señor. Por eso te dice, y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabes a qué plano te lleva el Señor? En San Juan capítulo 1 te está mostrando que Él vino como San Juan capítulo 1, de Evangelio según San Juan capítulo 1, sería como Génesis. Por eso te habla en el principio, Él era el verbo. Y habla de principio. Y habla que Él es el creador del mundo. Y habla que Él trae la luz a los hombres. La luz significa ver a través de la visión que te da el Espíritu Santo, conforme a la palabra, el mundo que te rodea, porque sos un hijo de Dios, ya no sos un ciego. Pero eso, dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Ahí no habla de judío, ni del norte, ni del sur, a todos, sea judío, sea gentil, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, es un poder, de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no de voluntad de carne, no, a mí se me antoja que este sí, porque me cae simpático, aquel no, viste, no me llevo bien con ese, no es de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Entonces ahí, al pasar a ser un hijo de Dios, ya pasás a ser un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque entras al lugar santísimo todos los días y cuando vos quieras, y Dios te dice, entremos, como dándote una orden. En cambio, en el sacerdocio antiguo, el sumo sacerdote entraba una vez al año y entraba y tenía una soga, ¿viste? Porque por ahí, si Dios lo reprendía y llegaba a morir, ¿quién se metía al lugar santísimo a sacarlo si estaba prohibido? Entonces, si llegaba a morir, lo arrastraban con la soga del lugar santísimo y lo sacaban. Nadie se metía ahí. Así que ahí entraba por orden de Dios. Era figura de lo que iba a venir, de lo verdadero. Entonces, acá que dice el apóstol Juan, por revelación, y nos hizo, no dice, y nos va a hacer en el futuro, ¿no? Y nos hizo, ya está hecho esto. Solamente se espera el tiempo. Y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo rey y sacerdote. Y eso te lleva a la palabra del Señor, cuando dice, y nos hizo rey y sacerdote. En Génesis capítulo 14. Cuando Abraham viene a derrotar, viste, a los que se habían llevado a su sobrino, a Lot, ahí salió Melquisedec, sumo sacerdote y rey de Salem. Y ahí lo bendijo, y Abraham, que es el padre de la fe, le dio a sumo sacerdote, Melquisedec, le dio el diezmo de todo. Y cuando se lo dio, eso te lo explica en hebreo, cuando Abraham le dio el diezmo al sumo sacerdote, a Melquisedec, que es sin genealogía, que es eterno, que no tiene ni principio ni fin, figura del Señor Jesucristo y figura también del creyente. ¿Por qué? Porque es la nueva raza que Él vino a formar. Eso es lo que hace el Evangelio, una nueva raza. Entonces acá Melquisedec lo bendice a Abraham. Y Abraham
acepta la bendición y como te dice en hebreo, sin duda el mayor bendice al menor. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Ahora bien, cuando Abraham le dio el diezmo, por así decirlo, dice la escritura, también se lo dio a Aarón, viste que era el sumo sacerdote y todo. Es decir, lo que te pone en figura acá la escritura es que una cosa, hijito, una cosa es ser amigo de Dios, otra cosa es la iglesia que es la esposa del Cordero. No te habla de la iglesia evangélica, mormona, cristiana, católica, no, hay una iglesia de la cual conoce el Señor a los que son suyos, y las puertas del Hades no van a prevalecer con ella. Son aquellos que han recibido el Espíritu del Señor y que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y son salvos. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Cuando Abraham le dio el diezmo, y recibió la bendición del sumo sacerdote Melquisedec, se la dio también todo el sacerdocio judío porque estaban en los lomos de Abraham, ¿viste? ¿Qué te quiere decir la escritura? Y que Abraham es el padre de la fe, sí, pero es amigo de Dios, no es un hijo de Dios, es amigo de Dios. Y ahora, en esta nueva raza, que Dios vino a través del Evangelio, tanto judíos como gentiles, los que aceptan a Cristo son hechos hijos de Dios y nos hizo reyes y sacerdotes. Quiere decir que ese mismo cuerpo glorificado que tiene el Señor, que vos viste que estaban los apóstoles acá en la tierra, y estando todo cerrado, traspasó las puertas, traspasa las paredes y se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros, ¿viste? Y ese mismo cuerpo lo recibe todo creyente, ya sea un apóstol, un profeta, esto, o sea, el más chico de la iglesia recibe ese cuerpo. Y con ese cuerpo pasas a ser un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Con respecto a Cristo, Dios dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y lo que te quiere decir acá la Escritura, que el creyente pasa a ser, en el día de la restauración, cuando Dios resucite y busque a la iglesia, ¿no es cierto? Y ya la iglesia desciende con el Señor, bueno, pasan a ser sumo sacerdote, porque son reyes, van a regir la tierra con vara de hierro, como el alfarero te muestra el poder entre el hombre, que es un vaso de barro, y entre el creyente, que pasa a ser un rey y un sacerdote. ¿Viste lo que cuesta destruir a un alfarero o un vaso de barro? Lo tocas así, ¡pum!, se rompe. Es decir, un poder, por supuesto, súper superior a toda cosa. Y con eso se rige la tierra. Y ellos son los que entran en la nueva Jerusalén, que desciende de Dios como una esposa ataviada para su marido, donde vos has visto ahí en Apocalipsis lo que es la nueva Jerusalén. No tiene nada que ver con la vieja Jerusalén. Por supuesto, la vieja Jerusalén también va a ser restaurada, pero el creyente es hecho un rey y un sacerdote, porque reina sobre la tierra, gobierna todo, y es un sacerdote porque también está ocupado de hablar las cosas que pertenecen a nuestro Padre y a nuestro Señor. Entonces acá la escritura es fácil, ¿viste? Eso te lo dice el Espíritu Santo, y eso te lo dice la escritura. Por supuesto, los otros te van a decir otra cosa, y bueno, fenómeno. Verás a quién vas a creerle. Él ha hecho del hombre una raza nueva. Así como la raza fue destruida por la serpiente y entró la muerte, así Él viene a restaurar esa raza superior al lugar que tenía Adán. Nos has hecho rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Por eso Apocalipsis es un libro magnífico, hermoso. Oh, que hay cosas profundas, déjalo profundo. Eso es como cuando comes pescado. Si hay cosas, sacar la carne y dejar las espinas, no te vas a comer el pescado con espina y todo. Entonces, hay cosas profundas, por supuesto que hay cosas profundas, pero todo esto que yo te leo, hasta el más torpe se da cuenta. Entonces, dejémonos ya de hablar tanta doctrina humana, así que vas al purgatorio, cuando todos los apóstoles te dicen que nos hizo rey y sacerdote, cuando el apóstol Pablo te dice, ausentes en el cuerpo, presente al Señor. Y los otros no van a discutirle a nadie ni van al purgatorio. Hay dos caminos, y eso te lo enseña el Señor en Mateo. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. No hay tres caminos. Por eso, le dice Dios,
a la iglesia de la Odisea, dice, te vomitaré de mi boca porque no eres frío ni caliente, sino eres tibio, ¿viste? Es decir, ni frío ni caliente, está ubicado en el medio. Y el purgatorio pasa a ser lo mismo. No sos del Señor ni sos del mundo, peor. Porque a los que vienen a buscar el Señor no le enseñás el Señor. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que le enseñás? Y le enseñás las cosas del mundo. Entonces sos tibio, ni sos de Dios, y tampoco sos del mundo como diciendo, bueno, a mí no me interesa todas esas cosas y la gente no te vaya a preguntar nada. Pero bueno, sí, somos de Dios, estamos para enseñarte, ¿viste? Pero no te enseñan nada, al contrario, te enseñan que sos un esclavo, que vas a depender de ellos. Aún te vas a morir y vas a tener que seguir chupándole las medias a ellos para que por favor a ver si hacemos rogatoria por aquel muerto cuando Dios te prohíbe que invoque el nombre de los muertos. Entonces, te das cuenta que todo eso es humano. Todo eso del sumo sacerdote, cosa de Israel, que invadió la iglesia, ¿viste? Pero la iglesia jamás fue invadida, ¿eh? La iglesia sigue. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esta cosa de lo sabio y de lo entendido y se la manifestaste a los niños y a los pobres. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. La revelación viene de parte de su decisión, no de la mía ni de ninguna iglesia. Y eso está en la actitud. Si sos sincero y le buscas a Dios, le pedís perdón, está en el medio del campo, en tu casa. A Dios lo podés recibir en cualquier lado. Dios no es una mercadería que la vende un lugar exclusivo. Bueno, que el Señor te bendiga.